Voy a permitirme presentar a los autores de la tercera ponencia de esta mesa, quienes nos presentan el pueblo de San Felipe, su historia, arte y devoción a través de los siglos. Como coautores, el doctor Johan Estuardo Melchor Toledo, académico numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrático de las universidades Francisco Marroquín, Mesoamericana y Mariano Gálvez. El coautor, el licenciado Edwin Quisquinay Alcor, acá presente los dos, historiador por la Universidad de Francisco Marroquín, cuenta con estudios de posgrado en Historia especializado en Arte Sacro Guatemalteco y es profesor de Historia del Arte en la Universidad Francisco Marroquín. Dejo en el uso la palabra al doctor Melchor Toledo. Muy buenas tardes. Nuestro tema ha sido trabajado por nosotros por bastante tiempo. Hemos trabajado en los archivos, en la hemeroteca y en diferentes bibliotecas. Ya somos conocidos en la academia por buscar documentos y después de mucho tiempo logramos armar esta ponencia que abarca la historia del pueblo de San Felipe, pero con énfasis en las imágenes, específicamente en el Señor sepultado de San Felipe. Es importante hacer notar que encontramos un documento en el Archivo Histórico Arquidiocesano, que es un libro de cuentas de la Hermandad del Señor Sepultado, y que en ese libro de cuentas, a la cuenta del Señor, funcionaba toda la fábrica de la iglesia. Es decir, se pagaban los gastos de la iglesia y todo a través de la Hermandad y Cofradía del Señor. Esta es una vista panorámica de la iglesia de San Felipe actualmente, que fue hecha después de los terremotos de 1917. Esta iglesia sufrió, ¿verdad?, bastantes daños. Primero, pues en el siglo XVI fue construida como una pequeña iglesia. En 1528 comenzó la reducción de los indígenas guatemaltecos al norte del Valle de Panchoy, en una pequeña lomita que está ahí cerca. Se llega rápidamente por una cuesta y ahí se establecieron estos indígenas y empezaron a formar parte de la vida de la ciudad porque trabajaban la mayoría de los indígenas en la ciudad de Santiago. A raíz de los diferentes terremotos, la iglesia se fue dañando. Con el terremoto de Santa Marta se dañó un poco y luego después hubo otro temblorón en 1842, otro en 1862 y otro terremoto en 1874. Entonces ya para 1862 está el padre con el dinero que se apunta en la hermandad del Señor, se está apuntando cuánto se va a mandar a reconstruir porque dice que se hundió la iglesia, que está en ruinas, y entonces el padre se manda a reparar la iglesia y a ampliar la sacristía. Incluso se habla de otras construcciones que se van a hacer ahí alrededor, pero desafortunadamente esa iglesia que se volvió a levantar se volvió a caer en 1917 y fue cuando hicieron esta estilo neogótico. En la parte de atrás donde ustedes ven la cúpula, es todavía la parte antigua, tiene unas partes de los muros antiguos que sobrevivieron, que es lo único que ha quedado, porque todo lo demás se volvió, y después de 1976 se volvió a caer la iglesia y ya aprovecharon para hacer la puerta un poco más alta y ancha, pero precisamente pensando en agrandar la procesión, ¿verdad? Entonces, solo eso fue lo único que le cambiaron, que fue más alta la puerta y así cabe mejor el anda grande, ¿verdad? Entonces, en cuestiones de arquitectura encontramos algunos de los planos que se mencionan ahí en 1860 en el libro de la fábrica del Señor Sepultado, pero en realidad con el dinero de esta imagen se mantenía la iglesia, ¿verdad? Esta es la iglesia que se hizo en 1870, este es el plano pequeño que se hizo. Y luego tenemos una foto antigua de 1930 de cómo era la iglesia. Miren, era más chiquita, ¿verdad? Más pequeña y se observa la cúpula atrás, ¿verdad? De la original, ¿verdad? Este lo encontramos en internet y esta es la destrucción del terremoto de 1976, ya con algunas modificaciones y luego ya se hace un poco más alta la puerta y todo. Ahí todavía se ve que la cúpula, se ve todavía la cúpula antigua colonial, ¿verdad? De la época antigua, ¿verdad?
Entonces, perdón. A ver aquí. Ahí está. Entonces ahora voy a dejar a Edwin para que él hable sobre la parte de las imágenes. Buenas tardes a todos, es un gusto compartir esta tarde en esta actividad académica, conmemoración del centenario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Mis felicitaciones. Abordaremos el tema del arte religioso, como observamos que paralelo al tema de las cofradías, sin lugar a dudas, motivan la elaboración de las esculturas, de las tallas de escultura que van a ser titulares de sus cofradías. Vamos a encontrar que la primera es del santo patrón de la aldea, que en su momento era el pueblo de indígenas cachiqueles de San Felipe. Vamos a observar esta primera pieza, que es la talla del apóstol San Felipe con estofes del siglo XVII, pero sin lugar a dudas llama mucho la atención que posteriormente esta imagen va a sufrir modificaciones a lo largo de los años. Este es su estado actual. Pero curiosamente, en una oportunidad, a una de las visitas a la aldea, nos topamos con esta fotografía antigua, en donde si observan detenidamente, el diseño de los estofes es totalmente distinto. Eso responde a los cambios estéticos que a lo largo de los años el arte guatemalteco ha sufrido. Voy a retroceder un poco. Si se dan cuenta, el diseño de estofes es totalmente distinto, incluso los diseños totalmente muy distintos a la fotografía antigua. Si se dan cuenta, el tipo del diseño fitomorfo en la túnica es totalmente distinta, con aspectos romboides que tiene la decoración, mientras que en el caso del libro no presenta ningún tipo de decoración. Entonces es bien interesante ver cómo el trabajo de los que se encargaron en su momento de restaurarla, aunque en el siglo XIX era conocido como el término de retocar, ¿verdad? Retocar las imágenes, volver a repintarlas, o muchas veces las volvían a realizar nuevos diseños de estofes sobre la superficie de la escultura. Otra de las tallas que vamos a encontrar en el templo parroquial de San Felipe es la de la Virgen del Rosario. Llama mucho la atención que si bien la orden dominica que se encargó de evangelizar a este pueblo tiene también una talla de su santa patrona, que es la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, como bien sabemos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta la iconografía en sí, que se va repitiendo muchas tallas de la Virgen del Rosario en Guatemala, específicamente en aquellas doctrinas de evangelización dominica. Curiosamente, siempre vamos a encontrar la postura del niño dormido, una actitud muy interesante, la forma de la postura del cuerpo del niño, cómo descansa, que si se le recuerda, es muy similar a la Virgen, al niño de la Virgen del Rosario de Plata que se venera Santo Domingo. Y así vamos a encontrar en otras imágenes de otros pueblos que antiguamente eran de administración religiosa dominica. Llama mucho la atención también de la mención de un nazareno en los inventarios, más o menos en el siglo XIX, pero llama poderosamente la atención esta talla de Jesús Nazareno que data aproximadamente del siglo XIX. Curiosamente, hay otra imagen muy similar en Xochitepeques. Entonces, una de las hipótesis que manejamos con el doctor Melchor y yo es de que probablemente es de esta temporalidad, aunque curiosamente la hermandad de la imagen que se venera en Xochitepeques dicen que es de Alonso de la Paz y Toledo. Recuérdense que Alonso de la Paz de Toledo es tan mencionado en diferentes, se le atribuyen muchas imágenes, entonces, pero llama mucho esto porque en realidad vamos a encontrar diferentes tallas que probablemente procedan de un mismo taller. También tenemos la escultura del Santo Cristo Esquipulas, como ven es una de las imágenes que son muy veneradas en Guatemala y sin lugar a dudas ya lo reportan en los inventarios también. O sea, muchas de estas esculturas están reportadas en inventarios desde el siglo XVII. Otras lamentablemente se han perdido. Entonces, eso es lo que hemos ido rastreando a través de las vistas pastorales, los inventarios, los libros de fábrica y como mencionó anteriormente el doctor Melchor, sobre el libro de fábrica de la Hermandad del Señor Sepultado. Otra de las tallas también que forman parte de esa cantidad de esculturas que hasta la fecha han llegado en el templo de San Felipe es la de Nuestra Señora de Soledad.
Es también interesante que ya lo mencionan en los inventarios, pero también vamos a observar que no solamente es la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, sino que también es del San Juan y María Magdalena. Y aquí vemos en una fotografía más o menos de la década de los 70, en donde va toda la participación femenina en la procesión de Viernes Santo. Y como bien sabemos, estas imágenes son propias de la temporada de Semana Santa, que desfilan en procesión el Viernes Santo. Actualmente sale en procesión el Sábado Santo o Sábado de Gloria, como lo podemos conocer también, ¿verdad? Entonces, y recorre la estación penitencial muy similar a la del Viernes Santo con la imagen del Señor sepultado el día anterior. Y aquí vemos la imagen del Señor sepultado. Creo que es una de las imágenes muy veneradas, me atrevo a decir que al igual que el Señor de Esquipula, la Virgen del Rosario, posee una gran cantidad de devotos en torno a la imagen. Y aquí lo vemos sin sus vestiduras. Si nos damos cuenta, la fisonomía de la imagen del yacente es muy llamativa por el manejo del cuerpo, ¿verdad? Los moretes, todo el tema de los músculos, aunque sí la imagen ha sido sometida varias veces a restauraciones, pero es muy curioso de la forma como se muestra que ocasionalmente en procesiones a lo largo de los distintos años sale con túnicas, a veces sin túnica, y a veces responde al tema de la repetición de los adornos que se van a plasmar en el andaz procesional. Otra de las tallas que vamos a encontrar también es de Nuestra Señora de los Dolores. Curiosamente, en uno de los inventarios menciona la existencia de dos imágenes de la Virgen de Dolores en el siglo XIX. Entonces, ahí es donde entramos un poco en discusión con el doctor Melchor, cuál fue el destino de la otra imagen. Porque si bien mencionan dos imágenes, y de hecho en el mismo inventario menciona una Virgen de Dolores nueva, aparte ya mencionan otra. Entonces, son datos muy interesantes que hemos logrado descubrir sobre las procedencias de estas imágenes, que eso nos despierta mucho interés también. Si nos damos cuenta, la fisonomía de la imagen es muy distinta, a pesar de que muchos dirán, bueno, si la anterior tiene las manos juntas, o sea, la Virgen de Soledad, pero ¿por qué se le conoce como Virgen de Dolores? Iconográficamente es una Virgen de Soledad, porque tiene las manos juntas, ¿verdad? Pero llama la atención que en algunos pueblos, en este caso San Felipe, le tienen bajo la advocación de la Virgen de Dolores. Vamos a hablar también un poco de la platería y orfebrería. Es bien interesante cómo muchas de estas imágenes, es poco lo que se ha conservado en el tema de la orfebrería. Esta, por ejemplo, que tiene y decora la cabeza del señor de San Felipe, es una de las pocas piezas que sí son reportadas en los inventarios del siglo XIX. Y es un resplandor de plata sobre dorada del siglo XIX. Aquí lo vemos con estos detalles muy llamativos, con las tres potencias, lleva tres potencias en su cabeza, más los rayos que alternan la decoración. Otra de las joyas que posee la imagen es la urna del Señor sepultado, elaborada en París en 1890, que es bien interesante cómo después esta representación de la urna se va a replicar en otras iglesias queriendo tener ese mismo modelo. Entonces se vuelve como un foco de atención, foco de inspiración para la elaboración de otras urnas, la del Señor sepultado de San Felipe. Y ese es su estado actual. Hace algunos años fue sometido a un proceso de restauración en donde se recuperó muchos detalles que se habían perdido, gracias a la colaboración de varios vecinos y un patronato que se encargó de restaurarla. Entonces, es el estado actual, como vemos. Y como decía anteriormente el doctor Melchor, responde a la fisonomía del templo, que tiene detalles neogóticos, que también alterna otros elementos propios, como por ejemplo unas palmas que están en la parte superior como del techo de la urna, ¿verdad? Voy a dejar en el uso la palabra al doctor Melchor sobre el tema de los retablos. En el altar mayor de la iglesia está el retablo tomado de las Bellas Artes de Víctor Miguel Díaz, donde actualmente está en lugar de la imagen que está a la derecha, que es un San Juan, está el San Felipe, que es el patrón. Este es el altar mayor visto en una foto de una colección privada de 1960, donde se ve la imagen del Nazareno, que va a salir en procesión, y al fondo el retablo. Este es el retablo como se ve ahora, con el patrón
la Virgen de Soledad y el Señor sepultado. El Señor sepultado, ¿verdad?, es la imagen de mayor devoción de la antigua. Es famosa por hacer muchos milagros, por eso la incluimos aquí. Y hay algo muy interesante que se dio, ¿verdad? Originalmente él aparecía como un Cristo crucificado y aparece mucho la cofradía de las benditas ánimas. Cuando aparece la cofradía esta es porque al lado de un Cristo están las benditas ánimas del purgatorio y a esa se le reza. Es la única que hemos encontrado en cofradías y tiene devoción. En 1821 más o menos encontré la primera referencia documental de que el padre Domingo Galisteo y Manrique, que fue párroco de Candelaria interino en la antigua, después del traslado, y después fue párroco de San Miguel Dueñas, finalmente fue miembro del Cabildo Eclesiástico. Al morir dejó un dinero para que enfrente del altar del Señor de San Felipe le recen a él sus misas de difuntos. Entonces ya después sigue el auge del Señor y en 1897 hay una referencia que la gente le conoce en la antigua como el año de los candelazos. Entonces en ese año hubo un tumulto en la antigua porque se juntaron la procesión de la Escuela de Cristo con la de San Felipe y entonces como no podían pasar se agarraron a candelazos. Entonces eso fue lo que pasó en ese momento porque los dos querían pasar al mismo tiempo. Y en la antigua le cuentan uno esta anécdota a todo el mundo como que lo hubiera vivido, ¿verdad? Todo el mundo como que lo hubiera vivido, ya nadie tiene 100 años, ¿verdad? Entonces, pero todos la cuentan muy emocionada. Y hace poco todavía se juntaba la procesión hasta que la procesión de San Felipe cambió el recorrido solo un pedacito para no pasar en la misma cuadra y entonces ahora ya no se topan, ¿verdad? Porque se seguían encontrando y una tenía que esperar a que pasara la otra, ¿verdad? En aquel tiempo pues era una procesión pequeñita, iban en la misma cuadra la Virgen y Jesús, ahora ya no, es un cortejo largo, ¿verdad? Entonces, el que tiene que esperar es larguísimo, ¿verdad? Entonces, ya encontramos en el archivo del Diario Centroamérica la información del año de los candelazos, que estaba informado ahí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que se puede ver esta capillita provisional que se hizo en el terremoto del 76, que es un como caserón de madera con techo, que también vimos durante el traslado de la ciudad de Guatemala, que cuando venían las imágenes aquí, solo venía la imagen principal o el más devocional, le hacían una galera como entre madera y lo que pudieran, y ahí metían a los dos santos principales. Todo lo demás se quedaba en la ciudad de Santiago arruinada, mientras que construían e iban poco a poco, conforme iban terminando, iban trasladando los retablos y lo demás. Entonces, la construcción pues varía un poco porque aquí ya le van a poner láminas o cosas así, pero sí hacen esa construcción endeble para poder meter a los santos. O cuando acaba de ser el terremoto, meten a todos los santos ahí, ¿verdad? En lo que ven que hacen, ¿verdad? Los van a sacar y luego ya empiezan la recuperación. Algunas de las cosas que he encontrado es que cuando las imágenes se dañan, las que son estofadas las mandan a estofar de nuevo, ¿verdad? Eso lo encontré durante el traslado de la ciudad y al moverlas, mandarlas a estofar con otro maestro estofador, pues obviamente ya cambian los detalles porque ya no quedan iguales. Entonces también hay otras que la mandan a restaurar, que en ese tiempo decían le mandaron a encarnar de nuevo porque se dañó el encarnado de la imagen. Es decir, que sí estamos viendo obras que en algún momento las cambiaron, ¿verdad? Y que cada vez que hay terremoto tienen que intervenir porque hay que volverlas a arreglar. Como son obras tan devocionales, pues entonces la gente las quiere, ¿verdad? Ahí está la salida de la procesión en 1976 y ahí está otra procesión antigua. Y esta, ¿verdad? Esta es una de dron muy buena ahora con la tecnología. Y ahora voy a dejar otra vez a Edwin para que hable del tema. Muchas gracias, doctor Belchor. Pues en realidad la imagen despierta muchas devociones a diferentes pueblos indígenas. Llama la atención porque la mayoría de sus fieles devotos son de los pueblos periféricos de la antigua, en su mayoría son de origen cachiquel. Entonces, una de las muestras de devoción, como si bien son los retablos, el tema de bienes, incluso llama la atención también que incluso en los inventarios se hace mención que la imagen tenía ganado vacuno. Eso era una práctica muy común en la época colonial, que las cofradías tenían bienes en tierras, en dinero, pero también tenían ganado. Entonces, sí hay una referencia de ella en el siglo XIX, que la imagen del Señor de San Felipe tenía vacas y toros.
Entonces, seguía vigente esa costumbre. Pero aquí vemos una muestra de esos exvotos dedicados al Señor San Felipe a lo largo de muchos años. En un momento, lamentablemente, se quiso más que todo arrancar, ¿sí? Se arrancaron todos esos temas del quitar a la vista todos los exvotos, pero lamentablemente algunas de las más antiguas se perdieron, otras se lograron rescatar gracias a la gestión del sacerdote en su momento. Hay algo bien interesante que descubrimos a lo largo de la investigación, ya que antiguamente muchas imágenes de los pueblos periféricos de la antigua utilizaban paños en las cabezas de estos cristos, de los sepultados, los yacentes. Pero me topé curiosamente que probablemente, es una hipótesis que manejo, por el tema que trabajó mucho el tema de los trajes indígenas, de que es probable que la imagen del Señor de San Felipe en su momento tenía un tzute, que es literalmente un paño indígena en la cabeza. Y por eso puse esta referencia de que ante la ausencia de un resplandor, le ponían este paño o este tzute. Entonces, aquí menciono esto porque pervive aún el tema de la devoción de los pueblos indígenas. Por eso no es raro ver en algunas ocasiones a lo largo del año que la imagen del Señor de San Felipe está vestido con túnicas hechas con telar de cintura. Por ejemplo, de San Juan Zacatepeques, de Palín, de la zona Cachiquel de Zacatepeques y de Chimaltenango. Entonces, aunque a muchos les parecerá raro, es decir, ¿cómo es posible que una imagen tenga vestido trajes indígenas? Pues, pero es porque sigue vigente esa pervivencia. Y es probable que en esta ilustración, que en su momento ilustró el libro del Luis Luján Muñoz, en donde vemos este grabado antiguo, más o menos de 1820, donde muestra la imagen del Señor sepultado como una especie de paño, que bien, pudiese ser una cofia, o la hipótesis que manejo, como digo, podría ser un tzute, ya que el simbolismo del tzute en los pueblos indígenas es de una autoridad, lo que le llaman los ajquij, que es como el guía espiritual. Y eso es lo que probablemente los indígenas pensaban, que la imagen del Señor de San Felipe era un ajquij, era un guía espiritual. Y de hecho, también en vocablo cachiquel, el quij está asociado con el sol, el locolej quij, que significa las fiestas de Semana Santa. Eso es un término muy propio de las cofradías y huachivales del área de Zacatepec, específicamente de Santa María de Jesús, que es un pueblo cachiquel al pie del volcán de agua. Y vamos a encontrar otras muestras de devoción, como habíamos mencionado anteriormente, sobre lo que es estos grabados de la imagen del Señor San Felipe, más o menos 1850. Voy un poquito rápido porque ya nos llegó el tiempo. Y en resumen, esto es lo que hemos estado trabajando últimamente con el doctor Melchor. Ya vamos a continuar esta investigación, que se da mucho para investigar, así que si desean abundar un poco más fuera de la actividad del horario que nos corresponde, podemos ahondar más el tema. Muchísimas gracias.